Tiroteo en la dirección de la policía. 1 muerto y 3 heridos. ¿Hay alguna agresión de tipo verbal que infortunadamente trasciende luego a una agresión física? Director de la policía revela detalles de incidente en el que murió una patrullera. Para Accidente Santos anuncia multimillonaria inversión en 39 aeropuertos. En estos terrenos se construirá la ampliación del aeropuerto El Dorado. Alistan proyecto que revive pago de recargos nocturnos para trabajadores. Procurador emplaza al ministro de Salud por expansión del chikungunya. Cacería a evasores en Cali. Detectan a 600 comerciantes que no pagaron impuestos. Primer cara a cara Cuba y Estados Unidos en La Habana. Temas migratorios, primer obstáculo. Colombia vence a Venezuela en el Suramericano Sub-20. El colombiano Fernando Gaviria repite triunfo en el Tour de San Luis de Argentina. La actriz Lindsay Lohan se encuentra grave en un hospital de Londres y todo por el virus del chikungunya. Y en Barranquilla hay un escándalo por la suplantación de los miembros de la famosa banda Billos Caracas Boys. Los espero al final de la emisión en un flash. Buenas noches. Momentos de pánico y confusión se vivieron en las últimas horas en la dirección de la Policía Nacional. Un tiroteo se presentó al interior del edificio de la institución ubicado al occidente de Bogotá. Una discusión entre una pareja de uniformados terminó con un saldo trágico que deja hasta el momento 1 muerto y 2 heridos. Camilo Montoya está en el lugar de la noticia. Camilo, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido de este hecho? María Andrea, televidentes, muy buenas noches. Pues hay que decir que hasta ahora expertos de la DIJÍN y de Policía Judicial continúan en el interior de la Dirección General de la Policía investigando las causas de este crimen que el propio director de la policía ha calificado como pasional y también de intolerancia. Hemos preparado el siguiente informe con todos los detalles de lo que ocurrió aquí en horas de la tarde. Hacia las 2 de la tarde, el pánico y la confusión se tomaron la Dirección Nacional de la Policía, ubicada junto al Ministerio de Defensa en la zona de mayor seguridad del país. En las afueras, decenas de ciudadanos no entendían por qué el acceso a la institución estaba completamente restringido. No sabían que minutos antes el patrullero Manuel Pacheco, encargado de la Guardia Canina, se había dirigido al tercer piso del edificio y disparado en 3 oportunidades contra la patrullera Marta Isabel Correa, quien era su compañera sentimental, y 2 veces en contra del mayor Alberto Romero, actual funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales y quien intentó mediar en la situación. Parece que ellos con anterioridad han venido sosteniendo una relación de tipo afectivo y en lo que preliminarmente podríamos estar señalando se habría tratado de un escenario lamentable de intolerancia en la que el patrullero dispara al parecer en 3 ocasiones contra la humanidad de la patrullera. Minutos después llegaron por lo menos 5 laboratorios móviles de criminalística de la DIJÍN para investigar lo sucedido, mientras los 3 uniformados eran llevados al hospital de la policía ubicado a pocos metros. La investigación en 2 ámbitos que corresponde a la investigación disciplinaria en cabeza de la Inspección General y también la investigación penal a cargo, como estará, de la Fiscalía. A las 5:30 de la tarde, cuando se permitió de nuevo el acceso a la institución, la policía confirmó la muerte de la patrullera. Las personas que pudieron haber observado y observaron estos lamentables hechos ya están siendo recibidas en su testimonio. El patrullero, que se encuentra en delicado estado de salud, y el mayor, que al parecer no reviste gravedad, permanecen en el hospital de la policía. María Andrea y televidentes, hay que decir que el patrullero, después de atentar contra la patrullera y el mayor, intentó quitarse la vida y permanece en delicado estado de salud a pocos metros aquí en el hospital de la policía y está siendo intervenido quirúrgicamente. Información desde el occidente de Bogotá, Camilo Montoya Yepes, CMI La Noticia. El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy una multimillonaria inversión para la modernización de 39 aeropuertos en todo el país. Cerca de 3 billones de pesos serán destinados para estas obras.
El presidente explicó los principales proyectos que se desarrollarán en el país en materia aeroportuaria. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barranquilla la inversión va a ser de 350.000 millones de pesos, en Cali 234.000 millones de pesos, en Quibdó 180.000 millones de pesos. Resaltó que incluso al otro extremo, en Leticia, la inversión va a ser de 143.000 millones de pesos. En los próximos 2 años se van a ejecutar obras como estas, no tan grandes en el sentido de la magnitud de la inversión, pero igualmente importante para cada aeropuerto en 39 aeropuertos en 20 departamentos. El presidente Juan Manuel Santos también reconoció que el reto más grande ahora es ejecutar en la menor brevedad todas estas obras de infraestructura. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme para elevar el nivel y la calidad de nuestra infraestructura, no solamente en las carreteras. Indicó que la segunda ola de concesiones de cuarta generación ya se adjudicó y suma cerca de 18 billones de pesos. Precisamente hoy se conoció en detalle el proyecto de ampliación del aeropuerto El Dorado de Bogotá. La obra se realizará en una amplia zona entre los municipios de Madrid y Facatativá en un espacio de 1.300 hectáreas. El Gobierno Nacional anunció que esta terminal estará ubicada entre Madrid y Facatativá, en un área de 1.350 hectáreas. Hemos definido en una resolución que se ha firmado el día de hoy el polígono y las coordenadas precisas de dónde serían esas 1.350 hectáreas que quedarían afectadas. Nosotros estamos desarrollando una iniciativa pública en este momento. Si algún privado nos presenta una mejor iniciativa, pues la estaremos evaluando. Los predios ubicados entre Madrid y Facatativá entrarán en proceso de negociación una vez quede estructurada la alianza público-privada. Una APP que nos va a llevar a avanzar en la etapa de diseños, que nos va a llevar a avanzar en la etapa ambiental, en la etapa predial. Convoca otros municipios de Mosquera, Funza, Madrid. Según el gobierno, solo se beneficiarán municipios de Cundinamarca, también departamentos como Tolima y Boyacá. Este aeropuerto estaría terminado en 2021. Y de otra parte, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció un paquete de inversiones para Boyacá para los próximos 4 años que superan los 11 billones de pesos. La Dirección Nacional de Planeación, en cabeza de su director Simón Gaviria, se reunió en Tunja con el gobernador encargado y varios alcaldes de los municipios del departamento de Boyacá para anunciar la inversión que se hará en el departamento durante los próximos 4 años. Tenemos una bolsa tentativa que crece frente a la inversión del cuatrienio anterior. Debemos estar entre 10 y 11.5 billones de pesos en materia de inversión para el departamento. Es un ejercicio tentativo. Con un trabajo estratégico de la mano de empresas privadas, enfatizado principalmente en la agricultura, distritos de riego, red de transportes y salud, la Dirección de Planeación Nacional anunció que Boyacá es uno de los departamentos donde se harán mayores esfuerzos de los próximos años debido a las afecciones climáticas por las que atraviesa. El cambio climático afecta profundamente, por ejemplo, los patrones de lluvia que tiene un departamento. Y no solo aumenta la intensidad, sino que también afecta la periodicidad de efectos como el Niño o como la Niña. Dentro de las propuestas de Planeación Nacional, se tiene programado un estudio financiero sobre el aeropuerto en la capital boyacense para mejorar el turismo en el departamento. La meta para este gobierno es recortar las brechas de diferencia que existen frente a otros departamentos en los temas de industria, sector agropecuario y turismo. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció que el gobierno llevará al Congreso en el mes de marzo el proyecto para ampliar el horario para el pago de recargo nocturno a partir de las 8 de la noche. A un trabajador actualmente le pagan recargos nocturnos si labora entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Ahora el gobierno quiere ampliar 2 horas este horario y por eso llevará la propuesta al Congreso de la República. Nosotros tenemos que presentar un proyecto. Nosotros mantenemos el tema de las 2 horas. 2 horas de recargo nocturno. Los trabajadores, quienes pedían recargos desde las 6 de la tarde, ahora apoyan la iniciativa del ministro Lucho. Si la jornada laboral diurna, en vez de ir hasta las 10 de la noche, va a ser hasta las 8 de la noche, en principio requieren las cosas. A lo mejor logramos esas 2 horas en el año 2015. En el año 2016 podemos presentar una iniciativa para rescatarlo de las otras 2 horas. Los empresarios se oponen rotundamente a ampliar en 2 horas el pago de los recargos nocturnos. Volver al pasado y volver a poner recargos nocturnos es aumentar la informalidad del sector agropecuario, que ya está en más del 65%. Garzón también aseguró que no están pensando en estructurar y presentar una reforma pensional, así lo haya sugerido la OCDE.
¿Y qué piensan los colombianos? Ya tenemos aquí a Alejandra Ortiz para que nos cuente las reacciones de los colombianos en las redes sociales. Alejandra, ¿qué dijeron los ciudadanos? Muy buenas noches, María Andrea y Santiago. Tras el anuncio del ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, sobre la presentación de la propuesta del recargo nocturno, le preguntamos hoy a los seguidores de nuestras redes sociales si están de acuerdo con el pago del recargo que sea a partir de las 8 de la noche. Y esto fue lo que contestaron algunos tuiteros, @FreddyReal2. No estoy de acuerdo, debe ser desde las 6 p.m. @César Mo Uribe, ya era hora. @Ferchis López 910 dice, la noche es desde las 6 p.m., pero desde las 8 está bien. @FH Vitali dice, debe ser por lo menos desde las 7 p.m. @Wilmer Vip dice, desde las 6 p.m. me parece lo más correcto. @Gustavo Guerra 83 dice, eso está muy bien, valorar al trabajador. De aprobarse esta iniciativa en el Congreso de la República, cerca de 320.000 trabajadores se verían beneficiados con la medida, especialmente quienes laboran en vigilancia y en confecciones. Nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología y con la última novedad de WhatsApp en CMI en línea. El procurador Alejandro Ordóñez envió una carta al ministro de Salud, Alejandro Ordóñez, en la que lo emplaza para que explique en detalle el manejo que se le está dando al contagio con el virus de chikungunya. El jefe del Ministerio Público advierte que no se están atendiendo las recomendaciones que sobre el tema ha hecho la Organización Panamericana de la Salud. El procurador general Alejandro Ordóñez, en la carta enviada a las autoridades de salud del país frente a los casos del virus del chikungunya, les pide que adelanten las acciones que permitan disminuir la incidencia de la enfermedad. Advierte que de acuerdo a la información oficial se tiene un total de 96.433 afectados, además de 3 muertes por el virus, pero que no se atendieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, razón por la cual pide información sobre el incumplimiento de dichas instrucciones. También en su misiva pide fortalecer las estrategias de control integral del vector, además de actualizar el listado de enfermedades de interés en salud pública. Al Instituto Nacional de Salud también le solicita mantener actualizados los registros de seguimiento epidemiológicos a través del sistema de vigilancia. El ex concejal Jorge Ernesto Salamanca, vinculado al carrusel de la contratación en Bogotá, busca un acuerdo con la Fiscalía. La audiencia para la presentación de cargos en su contra fue aplazada por solicitud del ex cabildante. Este es el documento a través del cual Oscar Julián Guerrero, abogado del exconcejal de Bogotá Jorge Salamanca, pide ante el Centro de Servicios de Palo Quemado el aplazamiento de la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en su contra programada para hoy. Solicitará aplazamiento de dicha diligencia en virtud a que la defensa ha entrado en negociaciones con la Fiscalía. Según la Fiscalía, esta no es la primera vez que se aplaza esta diligencia. Este es el tercer aplazamiento que tenemos de la audiencia de imputación. Hay una solicitud de imputación y una solicitud de medida de aseguramiento. La imputación es por un delito de cohecho propio, en lo que ustedes conocen como el caso de ambulancias. Según la investigación, Salamanca habría recibido una comisión por parte del secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, con el fin de que no adelantara el control y vigilancia en el Consejo de Bogotá del contrato que tuvo un valor cercano a los 69.000 millones de pesos. El excontratista Emilio Tapia se negó a declarar en el proceso que adelanta el Consejo de Estado contra el fallo de la Procuraduría que ordena la destitución del alcalde Gustavo Petro. No siento la garantía porque me han humillado a través del IMPEC, a través de la Fiscalía, en fin, he sido, o sea, hoy no tengo las garantías para yo poder seguir colaborando con la justicia. Esas fueron las razones que esgrimió Tapia para negarse a declarar ante el magistrado Gerardo Arenas, quien estudia la demanda de nulidad contra el fallo disciplinario. Víctima, como lo dije anteriormente, de una persecución mediática. Tapia, quien es juzgado por su responsabilidad en el escándalo por el carrusel de contratos de Bogotá, dijo en una entrevista que el alcalde Petro fue víctima de un complot de los operadores de aseo. El ex jefe paramilitar Ramón Izaza solicitó a través de su defensa que le sea concedido el beneficio de la detención domiciliaria debido a complicaciones de salud que presenta. El ex jefe paramilitar Ramón Izaza, según su defensa, padece graves enfermedades, razón por la cual le solicitó a una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que le sea otorgada la detención domiciliaria. El mismo Medicina Legal está dejando claro ese riesgo fatal que se puede presentar. Aseguró que el ex jefe paramilitar tiene que tomar 21 medicamentos. Me centro únicamente en su tensión arterial alta, me centro en su Parkinson y su osteoartritis. Sabemos también por elementales conocimientos sobre las enfermedades que aquejan a la gente adulta, a nuestros mayores.
En la petición, su familia se compromete a cuidarlo. Que ellas se comprometen a cuidar de él y a suministrarle todo lo necesario. El próximo 28 de enero, la magistrada decidirá si le otorga el beneficio de la detención domiciliaria. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, rechazó la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. El alto prelado dijo que esa posibilidad no se puede admitir tampoco en caso de que el menor sea hijo de uno de los integrantes de la pareja. Monseñor Luis Augusto Castro se retractó de haber apoyado a una pareja de mujeres que había adoptado y en donde una de ellas era la madre biológica. Yo dije que la cosa me parecía sensata, era un sentimiento personal, pero después ya regresando aquí a la conferencia, terminadas las vacaciones, vi todos los documentos y dije no, esa no es una respuesta, puede despistar. No hay lugar a interpretaciones equívocas, ni siquiera en el caso en el que el menor sea hijo biológico de uno de los miembros de la pareja, puede considerarse la adopción como la vía idónea para garantizar sus derechos. A nombre de la Iglesia Católica pidieron a los magistrados de la Corte Constitucional para que tomen una decisión conforme a la Carta Magna. Hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que en su decisión tenga en cuenta la existencia de numerosas investigaciones científicas. Igualmente hicieron un llamado a todos los fieles católicos para que defiendan la naturaleza auténtica de la familia y los derechos de los menores. Las autoridades retuvieron una ambulancia en la vía de Popayán a Pasto, dentro de la cual eran transportados 5 kilos de marihuana. Según las autoridades, la ambulancia se dirigía a la ciudad de Pasto y fue interceptada cerca a Mojarras, en plena vía panamericana. En su interior, los ocupantes transportaban 5 kilos de marihuana prensada tipo exportación. Particularmente es un hecho inaudito. Una ambulancia, un vehículo que está destinado precisamente para atender necesidades esenciales en materia de traslado de enfermos, haya sido en el sector de Mojarras, del municipio de Mercaderes. Al verificar la seccional de tránsito y transporte de este vehículo, encuentra que lleva 3.000 dosis de marihuana creepy. Sorprendidos quedaron los militares cuando dentro del vehículo apareció el alijo camuflado en la camilla. El vehículo fue inmovilizado y sus ocupantes fueron capturados, un enfermero y el conductor. Cerca de 5.000 indígenas y campesinos del Cauca marcharon hoy por las calles de Popayán para protestar por el incumplimiento de varios compromisos pactados por el gobierno en materia de inversión social. Desde diferentes municipios y veredas llegaron a Popayán los más de 5.000 campesinos, indígenas y afros para protestar por el incumplimiento del gobierno nacional en los pactos firmados el año anterior. Para que nos cumplan los acuerdos que se pactaron en el año 2014 y que el gobierno reconozca el decreto que firmó la ONU y que nos reconozca el derecho como campesinos. Según los dirigentes, exigen la presencia de funcionarios de índole nacional del Ministerio de Agricultura para poder entrar en las negociaciones de una manera clara y objetiva. Mientras tanto, los diferentes manifestantes permanecerán concentrados en asamblea permanente en la sede de Azoinca. Las autoridades en Cali descubrieron una millonaria evasión de impuestos. Más de 600 comerciantes tendrán que responder ante las autoridades por no pagar a tiempo sus obligaciones tributarias. La Fiscalía señala que 613 comerciantes serían condenados por el no pago del IVA y la retefuente. Tendrían que asumir penas entre 48 y 108 meses de prisión, más el doble de lo que deben. La cuantía puede ir fácilmente de 200, 300 mil pesos hasta sumas superiores a los 1.000 millones de pesos solo por concepto de impuesto. Asegura la Fiscalía que entre los deudores hay pequeños comerciantes y hasta grandes exportadores, cuyos nombres no han sido revelados por reserva en el proceso. Por su parte, la DIAN ha extendido plazos para los morosos. Tienen para cancelar hasta el 31 de mayo para obtener descuentos en los intereses del 80% y hasta octubre del 60%. La invitación a los contribuyentes que están en esta situación, que nos deban el IVA y que nos deban la retención en la fuente, que es un delito penalizable, que procedan a ponerse al día en todas sus obligaciones. Desde 2005 hasta la fecha, 500 personas han sido condenadas en Cali por este delito. Tuvieron que pagar 11.000 millones de pesos. Un informe de la Contraloría de Bogotá puso al descubierto la dramática situación financiera por la que atraviesa la EPS Capital Salud, creada hace 4 años. Según el organismo, las pérdidas de la EPS superan los 60.000 millones de pesos.
La EPS Capital Salud, que fue creada en el 2011, con bombos y platillos, hoy está en cuidados intensivos. En 2011 las pérdidas financieras de Capital Salud fueron de 1.271 millones. Al inicio de la administración Petro en 2012 ascendieron a 29.000 millones y en 2013 superaron los 30.000 millones. Total pérdidas 60.930 millones de pesos. Lo más grave es que aún sin contar el año 2014 que no ha sido reportado por la entidad a la Contraloría, el informe conocido por CM indica que las pérdidas desencadenan causal de disolución y liquidación. Esta EPS actualmente atiende 1.050.000 personas y en el momento en que caiga en ese estado de liquidación, ¿qué va a suceder con la atención? Para el distrito, la crisis se genera por el desequilibrio entre la unidad de pago por capitación y el costo de cada tratamiento. Y no se nivela la unidad de pago por capitación, desde luego que puede llevarnos a la quiebra. Según la Contraloría, las pérdidas acumuladas de Capital Salud ascienden al 243% del capital suscrito, lo que generaría su inminente disolución. Y la Bolsa Mexicana de Valores se incorporó oficialmente al mercado integrado latinoamericano MILA, que está compuesto por las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú. Carlos Grosso, buenas noches. Y con la entrada de la Bolsa Mexicana, ¿cómo cambian los mercados financieros en la región? María Andrea, Santiago, buenas noches. Bueno, el MILA ya existe desde el año 2011. Hoy se le dio entrada oficial a la Bolsa Mexicana de Valores. Ya son 4 los países los que la conforman: Colombia, Chile, Perú y México. Hoy una ceremonia importante donde asistió el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, doctor Juan Pablo Córdoba. ¿Cuáles son las cosas importantes que trae esta fusión y esta integración? MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, Colombia, Perú, Chile y México. Habrá más oportunidades para locales y extranjeros, es decir, ya no solamente los inversionistas de Colombia comprarán en Colombia, sino que podrán comprar acciones y productos de estos otros países, de estos otros mercados. 500 valores nuevos se agregan a esta lista de acciones de el MILA. México trae 500 nuevas acciones, habrá mayor exposición. Chile no solamente venderá en Chile, sino que dará sus productos y sus acciones las mostrará en estos otros países. Esto es una integración bursátil, no es una fusión corporativa, solamente de mercado. Y este valor conjunto equivale a 939.000 millones de dólares. Será muy positivo para el mercado. Usted antes quería invertir en México, le tocaba ir hasta México o a través de internet abrir una cuenta en la Bolsa Mexicana de Valores. No, ahora desde Colombia, con su corredor de bolsa, podrá comprar acciones de estos 4 países por medio del MILA. Vamos con indicadores económicos. Petróleo, $47.78, subió. Pasemos al dólar. Tasa representativa del mercado dólar peso, 2.361 pesos con 54 centavos. Pasemos ahora al euro, que cuesta en Colombia 2.735 pesos con 37 centavos. Café en los Estados Unidos, $1.61 a la baja. Azúcar en el mercado internacional cierra también al alza, 15,92 centavos de dólar. Y en la Bolsa de Valores de Colombia, la acción más valorizada, Canacol Energy, que sube 4,52%, y Pacific Rubiales se sigue desvalorizando, hoy cae 2,68% después del 13% que cayó el día de ayer. María Andrea. Arrancó oficialmente el proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hoy se reunieron por primera vez las delegaciones de los 2 países. En esta primera cita en La Habana, ambas partes tocaron temas migratorios y ya tuvieron sus primeras diferencias. Máxima expectación en las primeras conversaciones de alto nivel entre Washington y La Habana desde 1980. Hoy las partes cumplieron con sus reuniones sobre inmigración pactadas antes del anuncio del restablecimiento de las relaciones. Según Estados Unidos y Cuba, fue una reunión respetuosa donde se acordó que no están de acuerdo en algunos temas. Uno de ellos es la política de pies secos, pies mojados. Esta normativa de Washington, establecida desde 1966, da una serie de privilegios a los cubanos que llegan a territorio estadounidense, algo que La Habana rechaza. Siguen siendo el estímulo principal a la emigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países. Por su parte, Estados Unidos afirmó que no piensa cambiar esta política y reiteró que Cuba debe aceptar a los nacionales que han salido de la isla. Which we believe is an obligation of all countries to return and accept their citizens back in their own homeland.
Las partes también chocaron en la política de Estados Unidos que brinda un tipo de asilo al personal sanitario de Cuba que deserte de sus misiones en el extranjero. Al margen de estas discrepancias, exaltaron el cumplimiento de la emisión de visas estadounidenses y se calificó como constructivo el encuentro. Este jueves, con la presencia de la secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, oficialmente se dará inicio al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Luego vendrá un proceso más largo, el de la normalización. Y después de haber aplazado en 2 ocasiones su intervención, a esta hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a la Asamblea Nacional en su discurso de rendición de cuentas. El mandatario ha señalado que el 2014 fue un año difícil para Venezuela, por lo que calificó como una economía criminal basada en el acaparamiento de los productos y el contrabando de extracción. Se espera que en los próximos minutos el mandatario venezolano anuncie importantes medidas en materia económica para enfrentar la crisis que actualmente vive el país debido a la caída de los precios del petróleo, el principal producto de exportación de Venezuela. Los rebeldes hutíes continúan avanzando en Yemen y ya se encuentran rodeando la residencia privada del presidente de esta nación. Desde el oficialismo es muy poca la información que se está divulgando y el país está prácticamente sin gobierno. Con esa tranquilidad, los rebeldes controlan el paso cerca del Palacio Presidencial, muestran sus armas y vigilan como si fuera una rutina. Los hutíes aseguran que no retienen al presidente en contra de su voluntad. De hecho, algunos miembros de la guardia del mandatario Abdurrabo Mansur vigilan el lugar junto con los insurgentes. Desde el oficialismo hay versiones encontradas sobre si el presidente está o no en contra de su voluntad y se desconoce con seguridad su estado. En su última intervención, el líder de los hutíes denunció conspiraciones en contra de Yemen y mandó un mensaje a la ONU que defendió la legitimidad del gobierno de Abdurrabo Mansur. الشعب اليمني أعز أشمخ أكرم أعلى أعظم أهم من أن نسكت عن مؤامرة تستهدفه في كرامته. Los hutíes son un movimiento de la rama chií del Islam que representa a una tercera parte de Yemen que es mayoritariamente suní. Le piden al gobierno tener una mayor representación y ser escuchados en una nueva reforma constitucional. Detrás de ellos estaría el expresidente Ali Abdullah Saleh, que fue derrocado durante la primavera árabe en 2011. El exmandatario estaría orquestando estas revueltas para forzar la salida del actual presidente. 10 personas resultaron heridas tras ser apuñaladas por un palestino en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. 3 de los atacados se encuentran en condición crítica y el responsable de los hechos fue capturado. El ataque ocurrió en este bus de servicio público que cubría la ruta del sur de la ciudad de Tel Aviv. Un hombre identificado como Hamza Matruk, de 23 años, procedente de Cisjordania, apuñaló a 9 personas. Posteriormente, el atacante bajó del vehículo e hirió a una mujer antes de que las fuerzas de seguridad israelíes le dispararan en la pierna para facilitar su captura. במהלכו הם ירו בו, המחבל כרגע פצוע, ולמעשה אנחנו כרגע במאמצים קודם כל. Desde Gaza, el grupo islamista Hamas felicitó al atacante. عملية تل أبيب الوطنية هي رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. هناك جرائم إسرائيلية مستمرة بحق أبناء شعبنا في كل مكان وبشكل متنوع. El Departamento de Estado estadounidense condenó el ataque. There is and can be no justification for such attacks against innocent civilians. We continue to urge all sides to work cooperatively together to lower tensions, reject violence. Israel aseguró que las palabras de Hamas son una provocación y señaló que el principal culpable de los atentados que han realizado palestinos es el presidente de la autoridad Mahmoud Abbas, a quien definen como socio del grupo islamista. El grupo islamista radical Boko Haram se atribuyó los recientes ataques contra una localidad del norte de Nigeria que dejaron centenares de muertos y desplazados. La agrupación extremista advirtió que los ataques continuarán. Los ataques a los que se refiere Shekau fueron perpetrados el pasado 7 de enero en la localidad de Baga, en el noreste de Nigeria, en donde murieron un número indeterminado de personas, mientras que miles tuvieron que abandonar sus viviendas y huir a otras regiones e incluso países. En las imágenes, el grupo hace alarde de las armas que posee y con las que asegura seguirán tomándose las ciudades. Shekau amenazó al presidente de Níger, quien se unió el pasado 11 de enero a la marcha contra el terrorismo en Francia. Muhammad Yusuf sarkin Nijar har da kai ta'aziya zuwa François Hollande jikan Charlie Muhammad Yusuf
Entre tanto, el gobierno alemán confirmó la liberación de uno de sus ciudadanos secuestrado en julio pasado en el norte de Nigeria por el grupo Boko Haram y quien había sido llevado a Camerún. Esta organización es la responsable del secuestro de más de 200 niñas y de la muerte de más de 3.000 personas el año pasado, y su objetivo es instaurar un Estado Islámico en Nigeria. El gobierno francés presentó la nueva estrategia de seguridad que implementará para la lucha contra el terrorismo. El gasto público y la creación de empleo serán los ejes fundamentales para prevenir nuevos atentados como los que ocurrieron en París hace ya 2 semanas. 425 millones de euros. Ese será el costo del nuevo plan antiterrorista presentado por el gobierno francés para los próximos 3 años. Au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Según Valls, el objetivo es incrementar el control sobre unas 3.000 personas que requieren vigilancia por sus vínculos con el yihadismo y además responder a los reclamos de los agentes que trabajan sobre el terreno y que han denunciado la falta de medios materiales y humanos para vigilar a estos sospechosos. C'est pourquoi la première urgence, la première exigence, c'est de renforcer encore les moyens humains et techniques des services de renseignement. Je dis encore. Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé depuis 2012. Entre las novedades se encuentra la creación de un fichero de condenados por terrorismo, quienes serán sometidos a controles periódicos, y el lanzamiento de una política de ciudadanía que permita luchar contra la discriminación racial o religiosa. Estas medidas se conocen luego que la justicia francesa decretara prisión provisional para los 4 hombres inculpados por haber prestado apoyo a Ahmedi Coulibaly, responsable de la muerte de una agente de policía el 8 de enero y de 4 personas más en un supermercado judío el día siguiente. La fiscalía explicó que las autoridades francesas trabajan con otros países para buscar posibles cómplices. En su tradicional audiencia de los miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco advirtió que no se puede hacer guerra en nombre de Dios, haciendo referencia a los muertos que se han reportado en los últimos días en Níger durante las protestas contra las caricaturas del profeta Mahoma publicadas por el semanario satírico francés Charlie Hebdo. El pontífice hizo un llamado a la calma y al diálogo. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. La selección Colombia Sub-20 volvió a ganar y está a un pasito de la clasificación. Ya volvemos. Después de comerciales les cuento cuáles son las celebridades masculinas más deseadas del mundo. Ya nos vemos en un flash. Vamos ahora con lo último en materia de tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz, por supuesto aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. WhatsApp, la aplicación más grande de mensajería instantánea en el mundo, que cuenta con 700 millones de usuarios activos, se actualiza dándole al público lo que éste le pide. Y por eso lanza hoy su versión web. Ahora los usuarios de este aplicativo podrán acceder a sus conversaciones, contactos y grupos a través de la versión web, compitiendo con Telegram, el único que ofrecía este servicio en el mercado. Al momento del lanzamiento, WhatsApp Web, como lo llamaron, puede ser activado para los usuarios que tengan instalada la última versión en Android, Windows Phone, BlackBerry o BlackBerry 10. Solo deben ingresar a web.whatsapp.com y escanear el código para que su lista de contactos y grupos de WhatsApp que tienen en su celular se sincronice con su computador automáticamente, iPad, tableta o incluso desde cualquier otro dispositivo móvil. Por limitaciones de Apple, los usuarios que tienen móviles iPhone por ahora no podrán usar WhatsApp Web, pero no descartan la posibilidad de que muy pronto lo habiliten. Asimismo, solo será compatible con el navegador Google Chrome. La página de WhatsApp Web ya está activa, pero el servicio aún no ha sido habilitado para los usuarios. Lo harán en los próximos días y, por supuesto, aquí en CMI estaremos muy pendientes de esto para contarles tan pronto lo habiliten. Feliz noche para todos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La selección Colombia Sub-20 volvió a ganar el Sudamericano de Uruguay y alcanzó el liderazgo por ahora de su grupo con 6 puntos. En este momento estaría clasificando porque Uruguay le va ganando a Chile. En Maldonado, Colombia comenzó creando las mejores oportunidades frente a la selección de Venezuela, pero no tuvo puntería a la hora de definir. Se salvó mucho Venezuela en la primera etapa. Muchas llegadas de Colombia, pero el primer tiempo se fue 0-0. En el segundo, comenzando esta anotación de Santos Borré. Se lo anularon, por supuesto, fuera de lugar, pero no hay. Se equivocó el juez de línea. La jugada era válida. Colombia siguió teniendo el control del balón, llegando y al minuto 60, gran jugada individual de Jason Lucumí. Definición espectacular con pierna izquierda y el 1-0, que fue suficiente para la victoria del combinado nacional, que llegó a 6 puntos y está muy cerca de clasificar al hexagonal final. Y el Barcelona volvió a ganarle al Atlético de Madrid, esta vez por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El próximo miércoles la revancha en el Vicente Calderón. 62.000 espectadores en el Camp Nou a la espera de la quinta victoria consecutiva del equipo azulgrana, que no conoce la derrota desde el pasado 4 de enero. Después de un primer tiempo con pocas opciones, a los 84 Juanfran cometió esta falta penal contra Sergio Busquets. El encargado de ejecutar fue Lionel Messi. El cobro lo tapó Black, pero en el rebote el argentino definió para el 1-0 definitivo. Ventaja mínima para el equipo de Luis Enrique, que la próxima semana visitará en el Vicente Calderón al Atlético de Madrid para definir la clasificación a semifinales de la Copa del Rey. Y por los octavos de final de la Copa de Italia, la Fiorentina con un gol de Cuadrado. Y a propósito de Cuadrado, en este momento el agente de Cuadrado se encuentra en Londres negociando con el Chelsea una posible entrada. Así que hoy la Fiorentina le ganó 3-1, como le contaba, al Atalanta y avanzó a cuartos de final, donde va a enfrentar a la Roma. 45 minutos le bastaron a la Fiorentina para vencer al Atalanta y avanzar a los cuartos de final de la Copa Italia. Transcurrían tan solo 6 minutos de la primera parte cuando el alemán Mario Gómez abrió el marcador para el equipo violeta. Media vuelta para deshacerse de 3 rivales y definir magistralmente de pierna derecha. 5 minutos más tarde, el árbitro decretó esta jugada como penal sobre Mario Gómez. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue el encargado de cobrar y ampliar la ventaja 2-0 para su equipo. Y a los 27 de nuevo Mario Gómez, la figura del encuentro, definió para el 3-0 de la Fiorentina. Antes de finalizar la primera mitad, Rolando Bianchi anotó el descuento para el Atalanta, que no le alcanzó para evitar la victoria y clasificación a la siguiente fase de su rival. Y en la tercera etapa del Tour de San Luis, el colombiano Fernando Gaviria volvió a ganar. 20 añitos tiene y otra vez sobre el experimentado británico Cavendish. Tal como sucedió en la primera etapa, la jornada plana de este miércoles le volvió a traer dividendos a Colombia gracias al antioqueño Fernando Gaviria. En la fracción disputada sobre 176 kilómetros entre las localidades de Concarán y Juana Coslay, el pedalista del equipo Colombia Coldeportes volvió a batir en el embalaje al multicampeón británico Mark Cavendish, que nada pudo hacer frente a la potencia de Gaviria. Una semana de las más felices de mi vida, ya que estar con un ídolo, con un genio del ciclismo mundial como lo es Mark Cavendish, y poder entrar por delante de él es demasiado satisfactorio para mí. Finalizada la etapa de hoy, la clasificación general se mantiene con el argentino Daniel Díaz en el liderato y 4 colombianos aparecen en el top 10 comandados por Rodolfo Torres a 6 segundos, Nairo Quintana a 27, Daniel Jaramillo a 36 y Rodrigo Contreras en el 10º lugar también a 36 segundos. ¿Cómo sufrió Nadal esta mañana para ganar en Australia en 5 sets? Pero en cambio Federer y Sharapova no tuvieron ningún problema para instalarse ya en tercera ronda del Abierto. La rusa María Sharapova reaccionó cuando todo parecía perdido ante su compatriota Alexandra Panova. De rojo, Sharapova ganó el primer set 6-1, perdió el segundo 4-6 y en el tercero estuvo contra las cuerdas. Panova, 150 del ranking con 25 años, estuvo muy cerca de dar la sorpresa. Sin embargo, la categoría de Sharapova apareció y levantó 2 pelotas de partido. Al final ganó el set 7-5 y avanzó a la tercera ronda del Abierto australiano. La situación dramática la vivió el español Rafael Nadal, que tuvo que jugar 5 sets ante el estadounidense Tim Smicek, 112 de la clasificación. El partido duró 4 horas 12 minutos. Fue un verdadero calvario para el número 3 del mundo. Sin embargo, al final, Nadal se impuso con parciales de 6-2, 3-6, 6-7, 6-3 y 7-5.
Roger Federer comenzó sufriendo también, más de lo esperado, ante el italiano Simone Bolelli. Perdió 6-3 el primer set. Tuvo inconvenientes en un dedo, sin embargo, se repuso y los 3 siguientes los ganó 6-3, 6-2 y 6-2. Hasta ahora los favoritos siguen ganando. Y esta noche tendremos el equipo número 20 de Primera División 2015. Se van a enfrentar Unión Magdalena y Cortuluá. El que gane asciende. Y si empatan, el Cortuluá tiene una ventaja por diferencia de gol. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte. Y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. La actriz Lindsay Lohan se encuentra grave en un hospital de Londres, esto tras haber contraído a finales del 2014 el virus del chikungunya durante un viaje al oriente del mundo. Se dice que no puede caminar. En el Hospital Rey Eduardo VII de Londres fue internada de urgencia la polémica actriz y cantante Lindsay Lohan tras sufrir una complicación médica causada por el virus del chikungunya. La artista había revelado hace algunos días que contrajo la enfermedad a finales de diciembre durante un viaje a la isla de Bora Bora en la Polinesia Francesa. Sin embargo, y a pesar de haber sido sometida a los tratamientos del caso, una descompensación durante la filmación de un comercial prendió las alarmas. Lohan fue trasladada a la capital británica para ser tratada por expertos en el virus, pues según sus familiares ella no puede caminar, sus piernas están completamente inmóviles. Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial acerca de su estado. Y cambiamos de tema porque se eligieron a las celebridades masculinas más deseadas del mundo. Este año los nominados al Oscar mandan la parada en este conteo. En Londres, una encuesta de opinión ha querido buscar la celebridad británica más deseada y carismática. Benedict Cumberbatch, actor de Imitation Games y recién nominado a los premios BAFTA, fue el ganador por su simpatía y poseer un físico poco convencional. Un ranking que destronó a David Beckham, siempre la figura pública más popular. El exfutbolista ocupó el puesto número 3. Zayn Malik, el joven de 22 años integrante de la banda One Direction, gracias a sus seguidoras ocupó el 5º lugar. Y más músicos se sumaron a esta lista. El cantante Ed Sheeran, el artista pop revelación, llegó al puesto número 7. Y el 8º lugar lo ocupó el protagonista de La Teoría del Todo, Eddie Redmayne. El próximo mes de marzo, cientos de jóvenes cineastas de todo el mundo se reunirán en Bogotá en la primera versión del Festival Internacional Audiovisual, un evento con el que se busca destacar a las nuevas promesas del cine. Cerca de 200 trabajos audiovisuales de ciencia ficción realizados por jóvenes estudiantes de Colombia y de diferentes países del mundo hacen parte de la primera versión del Festival Internacional Audiovisual organizado por la Universidad de La Sabana con el fin de promover los nuevos talentos del cine. Llevamos inscritos de países como Nepal, Marruecos, Irak, Irán, Alemania, España, Paraguay, Brasil. Por eso hemos tenido muy buena acogida y ahora estamos esperando a que los colombianos vean en este festival una oportunidad. No solo la ficción hace parte de la convocatoria, también hay categorías como documental, clips musicales y animación que serán analizadas por expertos invitados de países como Argentina y Estados Unidos. Las promesas del mundo cinematográfico podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 30 de enero. Y en Barranquilla hay polémica por la presunta suplantación de la banda Billos Caracas Boys en un gran concierto que ofrecería en las fiestas previas al Carnaval de Barranquilla. Una disputa interna entre los herederos del maestro Billo Frometa se trasladó a Barranquilla con los cuestionamientos que José Amable Frometa, hijo del desaparecido fundador de la Billo Caracas Boys, hizo a ex integrantes y empresarios que traen para estas fiestas a esa organización musical. Están vendiendo un grupo que yo no sé siquiera si viene de Venezuela, pero es un grupo utilizando la imagen de un ex cantante de la orquesta como fue Eli Méndez y lo están vendiendo como la Billos Caracas Boys, lo cual es totalmente falso. Anunció su disposición de impedir que la orquesta que se está anunciando como la Billos se presente en el carnaval. Utilizaremos los medios de comunicación, utilizaremos los medios judiciales para presentarnos y suspender la presentación de la orquesta. La Billos Caracas está anunciada para presentarse en Barranquilla en sendos eventos en los estadios Tomás Arrieta y Romelio Martínez.
A pocos días de estrenarse la película 50 sombras de Grey, se conocen más detalles de esta cinta. Hoy se reveló el videoclip oficial de la canción Earned It, que hace parte de la banda sonora. El video es protagonizado por la estrella del film, Dakota Johnson, quien aparece amarrada en un teatro en compañía de varias bailarinas que con sugestivos atuendos hacen una especie de ritual. La canción es interpretada por el rapero canadiense The Weeknd. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa justo después del noticiero. Ellos son luthiers. Me apasiona la fotografía en Colombia. Ciao Panorama da Miss Italy. ¡Mua! Nos van a enseñar a cocinar una receta árabe exquisita. Hoy quiero presentaros a un colombiano muy singular. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la misión central. Feliz noche para todos. Hasta aquí las noticias, nos vemos en el noticiero de las 9:30 de la noche. Y yo los espero a las 8:50 con información internacional. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.